¿sí? Este año invitamos a los mejores. A los mejores. Así que voy a abrir mi Spotify, ¿no? Y vamos a ver que... mira, está con nosotros el equipo de Código de Urgencia. ¿Ya? Les pido un gran aplauso. Yo sé que no necesitan presentación. Yo sé que no necesitan presentación. Son 6 personas. ¿Sí? Tenemos al doctor Nicolás Rojas, que es médico urgenciólogo de la Universidad Católica, fellow de ultrasonido clínico de la Universidad Católica y magíster de epidemiología de la Universidad de la UFRO. Parece que le falta tiempo para estudiar al Nico. ¡Wow! Jessica Cofré, también médico urgencióloga de la Universidad de la Frontera y magíster en docencia en salud. Como este desarrollo no puede hacerse sin el apoyo de nuestros becados y residentes, tenemos al doctor Jorge Jaramillo, que es becado de 3er año de la beca de la UFRO de Medicina de Urgencia. Tenemos a la doctora Javiera Saldán, que es becada de 2º año de la beca de Medicina de la UFRO. El doctor Gerson Valdivia, becado de 3º. Y la sexta integrante es la emergencióloga, la doctora Carolina Aguilera. Así que sin más, un fuerte aplauso y lo dejamos con... Código de Urgencia. Y la música. Y la música de atrás. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Urgencia, en que en cada capítulo te enseñamos a dominar la medicina de urgencia para que obtengas los mejores resultados con tus pacientes y trabajes con mucha más confianza y seguro. Bien. Un aplauso. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí. oye, primero decir muchas gracias a la organización por apoyar este proyecto local, ¿ya? Y tenemos el tremendo desafío, vos, pelado, porque cuando ideamos este proyecto siempre dijimos, oye, que los capítulos no duren más de 20 minutos. Y si ustedes nos siguen, saben que duran aproximadamente como 1 hora. Así que... Jamás hemos tenido un capítulo menos de 1 hora, así que está compleja la tarea, pero yo creo que se logra. ¿Sí? Vamos, ¿Cierto? vamos. ¿Cierto? Bien, ¿Cierto? bien. Sí. ¿Qué vamos a hacer distinto hoy día, pelado? Oye, hoy día estamos cambiando un poquito el formato de los capítulos. Lo que vamos a hacer van a ser 2 casos clínicos y como los docentes siempre nos interrogan a nosotros, esta vez nosotros vamos a interrogar a los docentes y obviamente vamos a ver... Sí, pues sí. Esperemos que no reprueben. Sí, creo que saben un poquito. Vamos a darle Sí. mejor de sí. Oye, ya, por el tema de tiempo, comencemos. Entonces, caso clínico número 1. Tenemos a la señora Juanita, que es una paciente de 60 años. Ella, es conocida del podcast, pero no conocemos ningún antecedente. Ingresa atraída por familiares y refiere un episodio de dolor torácico. Ahora, la Caro se da cuenta que la paciente no tiene pulso y le pide a los becados que inicien las maniobras de resucitación. Entonces, viene Gerson y va al primer ciclo. Identifica una taquicardia ventricular sin pulso y hace la primera descarga, ¿ya? Y no pasa nada. Después viene la Javi y lo taclea porque dice, sale Gerson, tú eres becado de 3º, no sabes nada, ¿ya? Y el segundo ciclo también se ve una taquicardia ventricular sin pulso. Da una segunda descarga y nada. Después la Javi se da cuenta en el tercer ciclo que el paciente está en fibrilación ventricular sin pulso. Hace una tercera descarga, bien ahí, con toda la energía, electroshock, y inicia amiodarona. Entonces, primero que todo, Nicolás, ¿qué alternativas hay para poder sacar al paciente de esta arritmia? Yo creo que preguntémosle a la cara. Perdón, claro. Pasando la pelota. pregunta. Sí, Oye, la me pone carita. nerviosa ese cronómetro ahí. Dale. No estoy acostumbrada a esta situación. Ya. Bueno, vamos a hablar de 2 cosas que podemos hacer con este paciente. Pelón. Siempre quise decirle pelón. Nunca lo hago. Vamos a hablar de electricidad y de fármacos. Con respecto a la electricidad,
Bueno, podemos decir que llevamos como 70 años haciendo electroshock en nuestros pacientes con paro, ¿cierto? Y ha ido modificándose durante todos estos años y hemos llegado a lo siguiente. No sé si lo han escuchado hablar de la desfibrilación externa doble secuencial. ¿Alguno ha escuchado hablar de eso? ¿Podemos interactuar con el público ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, bacán. Yo la primera vez que lo vi con Oscar Navea, que no sé si está acá, pero lo encontré así increíble. Bueno, y esto se ha ido modificando con el tiempo y ha ido mejorando. Qué feo se ve, pero bueno, esto lo hice yo, se supone. Esto era rojo. Ahí vemos que hay 4 parches puestos, 2 de la forma clásica y tradicional y uno puesto antero-posterior, ¿ya? Y existe... dorso de pelado, ¿no? ¿Ese era A el ver, torso de ¿quieren pelado? ver? Sí, no, No, pero no, pelado no. tiene más hombre igual, yo No, creo, pelado. no sé. Tenemos este estudio que es el DOSE-VF, que fue un estudio hecho el 2022 y que nos demostró que la desfibrilación doble secuencial no solamente mejoraba, bueno, acá perdón, me faltó esta parte. Tenemos estas 3 formas de desfibrilar según este estudio, ¿ya? La forma tradicional, con cambio de vector, que es la forma que está allá, y esta que es la forma doble secuencial. E intentaron mejorar el tiempo entre desfibrilaciones poniendo a la misma persona para apretar los botoncitos del desfibrilador. Y esto demostró que había una sobrevida mejor alta hospitalaria con un 30.4% con la desfibrilación doble secuencial, o sea, bastante bien. Y no solamente en mejora sobrevida, sino que también en outcome neurológico. Así que podríamos decir que esto es algo que podría recomendarse como práctica habitual para nosotros. Después, para el tema de fármacos, los beta bloqueadores, que pueden ser un poco contraintuitivos en el manejo del paro, en este escenario sí que tienen un rol, porque inicialmente se empezó a estudiar en tormentas eléctricas, no en paro, ya pacientes con TEA con pulso, y se empezó a dilucidar. Los corazones son rojos por si acaso, no son verdes, no están todos daltónicos. Que los no cardioselectivos eran mejores que los beta bloqueadores cardioselectivos. Entonces, propanolol, bueno, ustedes saben, ¿cierto? Y luego se hizo un estudio, un review ya sistemático, en el que se intentó dilucidar si los beta bloqueadores mejoraban los desenlaces de TB o FB sin pulso refractario, y la verdad es que la evidencia es más o menos baja. Y es necesario seguir estudiando, así que los que estén asiduos a la investigación, este es un buen nicho para desarrollar, pero considerando que este es un escenario bien ominoso, un paciente que está en paro, con una arritmia que no sale, no parece tan descabellado tratar de bajarle un poco el output simpático para poder dejar al paciente en mejores condiciones. Y por último tenemos la famosa adrenalina, y me voy a apurar, que sabemos que fue nuestro caballito de batalla durante mucho tiempo, pero para MEDIX-2 nos vino a decir que no solamente tenía buenos resultados, sino que también aumentaba un poco la incidencia del daño neurológico severo en los pacientes que quedaban vivos con posparo. Entonces, en estos pacientes que tenemos estas arritmias ventriculares tan tormentosas, podemos evitarla y no usarla de manera indiscriminada. ¿Contento con la respuesta, pelado? Van bien, van bien. Ya, a pesar de todo nuestro esfuerzo, ya estamos agotados con este paciente y nada funciona. Pregunta para la Jessie, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer, sobre todo en nuestro mejor centro hospitalario de la Araucanía, en Temuco, está la posibilidad de hacer ECMO en paro cardiorrespiratorio. El ECMO consiste en un soporte vital extracorpóreo que en el fondo lo que hace es drenar la sangre en forma externa del paciente, oxigenándola, eliminando el dióxido de carbono, y de esta manera nos da tiempo para corregir todas las causas que sean tratables y también tratar de identificar aquella posible etiología del paciente como terapia puente. ¿Qué es lo que ha demostrado el ECMO hoy en día? Ha aumentado las tasas de sobrevida del 10 al 30% comparado con el soporte vital clásico, que es el ACLS. ¿Ya? Y además permite el cese de las compresiones, por lo tanto nos da más tiempo, nos da más tranquilidad, nos da menos interrupción de las compresiones torácicas que ocurre frecuentemente en la ACLS y reduce el trauma de los pacientes. Lamentablemente no todos los centros obviamente pueden contar con esta posibilidad y requiere una logística más o menos importante que va desde el prehospitalario hasta el manejo hospitalario. En nuestro contexto lo más importante es la selección adecuada de los pacientes, que haya obviamente un equipo de canulación 24/7 y además tener un protocolo establecido para los cuidados post-paro en ECMO
en reanimación cardiopulmonar. Ahora, ¿qué criterios tiene que cumplir el paciente para meterlo a este protocolo de reanimación? Primero, está muy estudiado esto, obviamente que el paro sea idealmente presenciado y que haya recibido reanimación por testigo en forma idealmente inmediata. Eso habla de menos de 5 minutos. Que el ritmo inicial sea desfibrilable y que el tiempo de bajo flujo, que es el tiempo que se da desde que se inicia la reanimación cardiopulmonar hasta que se inicia el ECMO en reanimación, sea menor a 60 minutos. Como nuestro paciente cumplía todos estos criterios, es un buen candidato para este tipo de reanimación. ¿Te podré contestar, Sí, yo creo que Soldan? Sí. Ya, súper. No sé si se escucha bien. Entonces, tenemos a esta señora de 60 años que está en una tormenta eléctrica, estamos haciendo todo, tenemos todos los recursos disponibles al parecer. La Jessie le puso una línea arterial, lo tenemos con capnografía, al parecer está disponible el Una ECMO. cánula le puse, una cánula. Claro, y va pasando Nico Rojas con su ecógrafo. ¿Y cómo podríamos monitorizarlo aún más? ¿Cómo podríamos complementar si estamos haciendo bien las compresiones? ¿Cómo podemos guiar nuestra reanimación? ¿Qué nos podrías decir de eso, Nico? Oye, buena pregunta. Y yo creo que, a ver, ¿quiénes de ustedes ocupan ultrasonido en paro? Levante la mano. ¿Ultrasonido en paro quién lo ocupa? Ya. Hace 15 años nadie levantaba la mano. Yo les vengo a mostrar la evolución del POCUS en la resucitación, y es el ecocardio transesofágico. ¿Y por qué? Porque te da una serie de ventajas. La primera es que no estás estorbando en las compresiones torácicas, que son tremendamente importantes, liberando además el espacio para otras cosas que son con mejores outcomes y resultados. Y además, aunque la señora Juanita se coma 10 pan amasados, sea obesa y cueste tener ventanas, esto te ve HD 4K, así que es tremendo. Y a donde cambia un poco el juego es justamente en esto, porque se ha visto que hasta un tercio de los pacientes, cuando nosotros hacemos las maniobras de compresión, lamentablemente comprimimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo o la raíz de la aorta. Eso es deleterio en los pacientes. Y la novedad es que el ecocardio transesofágico te permitía reposicionar esto en tiempo real, haciendo las compresiones directamente en el ventrículo. Esto se ha visto que aumenta entonces la posibilidad de ROS en los pacientes en serie de casos. Entonces, a manera de resumen, hay aproximadamente hasta un 80% de las veces nosotros cuando hacemos las maniobras comprimimos el tracto de salida, lo que es deleterio. Y esto además modifica el manejo en el 78% de los casos. Y además de todo eso, el eco permite guiar la canulización del ECMO en los pacientes en vivo y en directo. De esa manera, por ejemplo, podemos ver que la cánula no esté atravesando, por ejemplo, el septo interauricular. Y como si fuera poco, lo que ve el transesofágico es aproximadamente un 60% más que el transtorácico, lo que es perfecto para ver las etiologías del paro cardiorrespiratorio. Y claro, todos me podrían decir, oye, pero es súper complejo, 28 ventanas, ¿cómo voy a aprender eso si con suerte puedo hacer un parasternal largo? 28 ventanas. Un exceso. Un exceso, ¿cierto? Pero la buena noticia es que solo necesitan 5, ¿ya? Estas son las 5 ventanas que ustedes necesitan y no es imposible, esas las tomó el becado Rojas, las que están viendo, y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden hacerlo, ¿ya? Así que los invito a entrenarse. Y ustedes pueden decir, oye, estoy hablando pura lecera, esto no es para Chile, pero resulta que las otras sociedades ya están hablando de esto. Esta es la Sociedad de Anestesia y tienen un webinar hoy día de esto con gente con la que he tenido la suerte de entrenarme y que van a hacer este webinar. Así que yo les muestro el tren, si ustedes se quieren se suben o si quieren se quedan abajo. Tómenlo, déjenlo. Super Nico, bien el becado. Oye, pero dudas. El pecado rojo. Oye, sí, pues sí, el Nico igual es becado, se sentó allá de Barça, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente debería ir a coronariografía emergente? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si solo hay historia de dolor torácico? A lo que voy es que, por ejemplo, no hay supra, no hay arritmias malignas y el paciente sale del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa en ese caso? Una buena pregunta, amigo pelado. Compañero. Compañero Lo que pasa es becado. que efectivamente hay un 33% de los pacientes que salen de ROS y tienen lesiones coronarias pero no tienen supra. Entonces la pregunta esta se la han hecho en los estudios y lo que hemos concluido es que no hay por qué apurarse. Ya no hay diferencia entre que lo hagas temprano, estés llamando urgido al hemodinamista versus que lo hagas quizá en 2 días. ¿Ya? Igual tenemos una presentación más adelante de nuestra invitada internacional que nos va a hablar de esto.
Así que, Súper. oye, no sé si lo salvamos, lo salvamos. No, sí. Mira, venga, sí. llevan como un 4 o 5, Ya. pero tienen que llegar al 5 para probar. Vamos con un segundo caso. Entonces, La mujer, está gozando. 29 años, es obesa, tuvo recientemente una ruptura amorosa, así que hizo un detox de anticonceptivos, pero fue a un congreso de medicina de urgencia y conoció a alguien y lo reinició. Ya. Y consulta ahora por dolor torácico, le tomamos los signos vitales, ¿cierto? Está taquicárdica, está polipneica y desaturando. Entonces, siguiente. Le tomamos un electro, en el cual suele ser una taquicardia sinusal, nada especial, pero según nuestro criterio clínico tiene un alto riesgo de tener un TEP, ¿cierto? Entonces nos vamos directo al angiotac, le tomamos troponinas que resultan elevadas y justo Gerson está pasando por la rotación de eco, así que le pedimos que nos ayude un poquito con las imágenes. Claro, entonces tenemos una paciente joven que ya desde un inicio sospechamos TEP, ya tenemos la angiotac, ya lo confirmamos y vamos a ir a mirar un poco con el eco a ver si hay alguna disfunción. Y tenemos desde izquierda a derecha con un ecógrafo, un POCUS, ecógrafo sectorial, un paraesternal largo en el cual podemos ver que la relación de cavidades ya no es 1 es a 1 es a 1 en relación de aurícula izquierda, tracto de salida y ventrículo derecho, sino se puede ver cómo está la zona más proximal, como el ventrículo derecho está abombado, ¿cierto? En la imagen del medio podemos ver un paraesternal corto en el cual se ve este clásico signo de la D, en el cual el ventrículo derecho está tan abombado, hay tanta disfunción que se desplaza el tabique interventricular, ¿cierto? Y queda más plano. Y acá en la primera imagen, la de la derecha, un apical 4 cámaras, en el cual no sé si lo ven muy bien, pero hay este signo de McConnell, hay una acinesia o hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho con preservación de la motilidad del ápex y se crea como esta imagen, pero también, evidentemente, el ventrículo derecho, que se sabe que es más pequeño que el izquierdo, ahí está alterada la relación de cavidades. Entonces, todo esto nos va apoyando aún más y complementando nuestro diagnóstico de TEP para estratificarlo. Y tenemos acá, con un transductor lineal, estamos viendo, no sé por qué fuimos a mirar el brazo, pero estamos viendo la vena braquial y podemos ver ahí una imagen hiperecoica dentro del vaso y al comprimirla no se comprime. Entonces nos confirma más aún que hay un trombo. Entonces, este paciente se está perfilando para un riesgo intermedio alto, ¿cierto? Ya sabemos que por ahora no está hipotenso, no tiene inestabilidad hemodinámica por ahora. Pero ¿cómo lo estratifico? ¿Cómo estratifico el riesgo? ¿Cómo complemento un poco más? ¿Y a qué paciente decido hacerle una trombectomía? Pregunta para Nico. Ya, oye, esta es una muy buena pregunta porque todos conocen el PESI simplificado. Lamentablemente, esos estudios están hechos para la mortalidad a 30 días, pero estos pacientes de intermedio alto se agravan en 3 días. Entonces, no tenemos como algo fidedigno que nos diga en 3 días se va a agravar. Pero sí hay que ir mirando lo que tenemos a mano. La frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el lactato, la tendencia del lactato y la tendencia de la troponina. Y algo que no pueden hacer el angiotac es ver cómo está funcionando el ventrículo derecho. Y de ecocardiografía a mí me gusta mucho y de función sistólica está el TAPSE, el S', el strain, la fracción en el cambio de área fraccional, muchas cosas, pero si ustedes quieren quedarse con una sola, quédense con esta que es el TAPSE. Entonces en un 4 cámaras, apical, hacen un zoom en el anillo tricuspidio, le ponen un modo M y ven la excursión sistólica del anillo tricuspidio. En este caso, por ejemplo, dio 1.7. ¿Y por qué es tan importante el TAPSE? Porque si ustedes ven, los estudios han mostrado que el TAPSE menor a 15 es el que más se asocia a riesgo de morir en TEP y cuando está sobre 20 tiene muy baja probabilidad de morir, lo que es una excelente herramienta. Y si, complementando esto y dándole a lo mejor algo novedoso, que estaba hablándose estos últimos 2 años, es el acoplamiento ventrículo arterial derecho. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no solamente importa la fuerza que tiene el corazón, sino que la carga que tiene que mover. Entonces imagínense, por ejemplo, yo tengo una piedra, pero tengo una hormiga que es tan poderosa que la logra levantar. Esto es una relación, entonces, entre la fuerza y la carga. Y esta relación no invasiva es el TAPSE-PESAP, no invasiva, pero no es un grupo de reggaetón, ¿ya? Es una relación entre entonces el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar, que se calcula con un Doppler color, un Doppler continuo, y con eso van a tener la gradiente de presión que les va a dar la PESAP. Que han visto los estudios, y esto salió en 2025 hace muy poco, que esta relación cuando está menos de 0.34 se asocia a shock normotensivo. Así que probablemente vamos a estar escuchando mucho de este índice para que lo tengan en consideración y en su radar. Y no olvidar que si el paciente tiene además un trombo esperando viajar, le da mucho más riesgo. Esperando Súper. viajar. Oye, ya, súper. Jessy, entonces, el paciente evoluciona con paro cardiorrespiratorio, pero súbito, ¿ya?
¿Cuál es la mejor opción de este escenario si tuviéramos todos los recursos disponibles Bueno, para salvar a este paciente? siempre nosotros decimos que cuando estudiamos medicina tenemos que saber cuál es la mejor opción para nuestro paciente, independiente de los recursos que nosotros tengamos en nuestro centro. Y lo mejor para este caso es que el paciente se conecte a un ECMO venoarterial. Sabemos que está la otra opción, ¿cierto?, del veno venoso. Hay algunos casos descritos del manejo de TEP, pero lo que necesitamos principalmente es disminuir la carga del ventrículo derecho. Utilizando veno arterial disminuimos tanto la precarga como la poscarga del ventrículo derecho, aportamos soporte hemodinámico y oxigenamos además la sangre mientras el paciente va a terapia puente probablemente. Además, como el circuito requiere parenización, en algunos casos incluso se ha establecido el veno arterial ECMO como una terapia definitiva hasta la resolución de la patología. Pero la SCS lo que recomienda es que utilicemos esta herramienta como una terapia puente hacia las terapias de reperfusión que van a ser finalmente el tratamiento ideal de nuestro paciente, que puede ser trombectomía, embolectomía o tromboaspiración con terapia guiada por catéter. Esto tiene una muy buena evidencia, ha demostrado sobrevida de acuerdo a los estudios del 60 al 70%, por lo tanto tiene muy buenos resultados y nos va a dar, como les dije, tiempo para ir a retirar estos tremendos trombos que están causando la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Súper. Ya, bueno, entonces para terminar y las últimas dos preguntas que le vamos a hacer a nuestro staff, supongamos que estamos en el mundo real. En el mundo real donde no hay ECMO, el doctor Mitchell Ray lo tenía escondido por ahí nuestro ECMO. Y estamos en un SAPU y tenemos nuestra gaveta nomás y teníamos un médico avesado que tenía un poco de eco, entonces dijo, este paciente está en paro y es por TEP. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras opciones tenemos? Un fármaco que podríamos sacar de nuestra gaveta para la caro. Podríamos trombolizar al paciente. Podríamos trombolizarlo. Lo trombolizamos nomás, al teplace puede ser, no tenemos ningún problema. Y de hecho, como bien decía la Jessie, que hay que pensar y hay que estar actualizados con respecto a las últimas terapias que podemos ofrecer al paciente. Si nosotros estamos en el SAPU, tenemos al paciente en paro, pensamos que es por un TEP, lo trombolizamos, no hay que tener miedo si es que estamos cerca del hospital de Temuco y queremos canalizar, anularlo para poder conectarlo a ECMO. Porque los pacientes que se trombolizan y se conectan a ECMO posterior a eso, que uno podría pensar, bueno, es una tremenda cánula, este paciente se va a morir de un choque hemorrágico si es que lo conecto a ECMO después de haberlo trombolizado, se ha visto que tienen una menor mortalidad intrahospitalaria si es que tienen un TEP de alto riesgo. Así que no tengan miedo de aplicar lo que saben inicialmente, porque el paciente puede trombolizarse, ir a ECMO y después perfectamente ir a una trombectomía mecánica, que sería como lo mejor que le podríamos ofrecer para que pueda sobrevivir esta pobre chiquilla que se enamoró en el Congreso de Medicina Urgencia. Pobre chiquilla. Oye, súper, yo creo que estamos perfectos, se nos acabó el tiempo. Oye, anduvimos Perfecto. con el tiempo. Sí, lo logramos. Bueno, recuerden seguirnos, por favor, este proyecto es con mucho cariño para ustedes, así que eso. Nos sacamos una fotito con el público, ¿no? Sí, pues hay que Siempre quería hacer esto. ¿Puedo? Ya. Dale nomás, Viña querido. del Mar. Sí, como Viña del Mar, pero tenemos que pararnos, sí, pues nos paramos, nos ponemos ahí y nos sacamos una foto, ¿les parece? Ya. Antes de los aplausos. A lo Viña.